Buena tarde, Juan Antonio Jiménez desde la FEMDO. Está con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula esta tarde Víctor Hernández. Él es director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional. Maestro Víctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Juan Pablo, gracias por la invitación. Híjole, vaya nota la de este domingo que le ha dado la vuelta al mundo. Es portada en algunos diarios en el viejo continente donde ya es de día. Es una nota mundial, maestro. Es un día histórico para la inteligencia militar mexicana, un día al menos tan importante como el inicio del alzamiento zapatista en términos del impacto, pero también en términos de los peligros que puede enfrentar México como reacción inmune de parte del cártel Jalisco. Hay que entender que la decapitación de un cártel no significa su desaparición. El cártel Jalisco opera a base de franquicias y en ese sentido es una organización bastante horizontal que tiene planes de resiliencia en caso de este tipo de escenarios, y hay que esperar a la confirmación forense de que en efecto este cuerpo que acaba de ser trasladado pertenece a esta persona. Ya hemos tenido operaciones de alto impacto, como es el caso del abatimiento de Osama Bin Laden o en su momento el abatimiento de El Señor de los Cielos, que pues bueno, hay cierto margen de chisme, de interpretación respecto de si estas personas en efecto perdieron la vida o si más bien pues de pronto tuvieron la oportunidad de vivir su jubilación en otro lado y solamente se hizo algo como para mostrar en la televisión que había pasado algún evento de gran trascendencia. Claro, se une a la conversación el doctor Raúl Benítez Manaud, especialista en temas de seguridad. Doctor Manaud, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, un primer comentario. Nemesio Ceguera Cervantes, abatido, sí, pero primero detenido, es decir, el propósito era traerlo a la Ciudad de México con vida, muere en el camino. Al menos esa es la información que ha dado el gobierno mexicano. Mira, él era el blanco número uno desde hace 2 años, desde la desaparición del Mayo, la llevadera de Estados Unidos, que si fue una operación de Estados Unidos o no. Después del Mayo Zambada era el hombre más buscado de América, yo creo. Sí. Entonces, es una captura muy importante para el gobierno de México y creo también que para el gobierno de Estados Unidos, porque todo apunta que hay una colaboración de inteligencia, de información, que se tiene que corroborar, ¿no? Pero es una operación de la Sedena. La Sedena con Estados Unidos, igual que la Marina, igual que la Secretaría de Seguridad Pública, igual que el CNI, hay un grupo multiagencial de Task Force Anticrimen Estados Unidos-México que probablemente sean los que operaron esta captura, ¿no? Sí. Entonces, pues es un éxito para el gobierno, sin lugar a dudas, un gran éxito que obviamente lo tienen que ratificar, tienen que salir todos los detalles de cómo fue el operativo. Queda raro el tema de que 3 personas que conducen en avión a esta persona de Jalisco hacia la Ciudad de México se mueren en el avión. Eso tendrán que aclararlo porque es un dato raro, porque estas víctimas son mucho más valiosas vivas que muertas por todo lo que implica la información que puede proporcionar y si se van a extraditar, si no se van a extraditar. Y en la extraditación ellos informan mucho a los Estados Unidos por las leyes que tienen ellos, ¿no? Claro, y justo para allá quería dirigir la conversación, maestro Hernández. En cuestión de intereses, ¿le convenía al cártel, le convenía al gobierno de Estados Unidos, le convenía al gobierno mexicano que el Mencho quedara vivo? Es decir, que no fuera abatido, sino arrestado y llevado ante un juez. Bueno, a ver, el gobierno de los Estados Unidos lo que necesita es munición mediática y en ese sentido cualquier abatimiento, cualquier baja suma para esos propósitos. Yo no creo que el gobierno estadounidense tenga la impresión de que con esto se clausura la guerra contra el narcotráfico, pero sí que alimenta la narrativa que necesita ahora el gobierno de Donald Trump, de que esto es un paso importante en la lucha contra el narcoterrorismo ahora designado. Y en ese sentido, a ver, seguro pudo haber reportado muchísima información táctica, pero también ya lo habían reportado la hija o la exesposa del Mencho, que ya llevan muchos años en los Estados Unidos. En ese sentido, el círculo cercano del Mencho ya llevaba varios años allá aportando información y en ese sentido, pues algo de ese círculo cercano, ya algo de inteligencia estaba aportando. Ahora, ¿será, doctor Manaut, el abatimiento más importante hecho por el gobierno mexicano, tomando en cuenta que sí, el Chapo Guzmán fue capturado y otros tantos capos, pero el abatimiento, es decir, que muere tras un enfrentamiento? Sí, es raro, porque en el caso del Chapo fue capturado 4 veces y no hubo abatimiento y no hubo combate. Entonces, supuestamente era una fuga de él, pues con sus allegados,
y el ejército ya tenía una persecución sobre él importante. Entonces, estos son los detalles tácticos que saldrán a la luz, se precisarán de cómo fue esto, porque el abatimiento tiene que aclararse, eso es obvio. Si hubiera sido capturado vivo, seguramente se le hubiera tenido que hacer un proceso largo, unos jueces, el proceso de extradición formal, o la entrega, como han sido 93 presos que se han entregado a Estados Unidos, sin procesos judiciales bajo los acuerdos existentes, pero el hecho es que, por ejemplo, hay cosas raras. La esposa de él se considera miembro activa de la organización. Estaba presa en la cárcel de mujeres de alta seguridad de Morelos. Sí. Y hace 2 años fue liberada por un proceso judicial muy amañado que salió libre. Y ella pareciera que era como la operadora financiera y contacto de él. Y él parecía que estaba muy enfermo. Y a diferencia de las familias sinaloenses, pues aquí no hay como descendientes que puedan ser como herederos. El Chapo y el Mayo tenían hijos por todos lados con 2, 3, 4, 5 mujeres. Y cuando caía uno, caían los otros, igual que los Arellano. O hermanos, los hermanos del Chapo. Medio hermanos, etcétera. Igual los Arellano Félix eran 12 en Tijuana. Sí. En este caso es extraño cómo está la organización del cartel, que no es una organización familiar como si fuera el modelo italiano, en la cual sí estaban muy cercanos los sinaloenses y los Arellano. Y aquí es más, pues una operación que parece una empresa, pero una empresa muy descentralizada, ¿no? Pongo una breve pausa, continúo platicando con estos dos expertos en el tema. El Mencho fue abatido este domingo. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. El Gabinete de Seguridad recién actualiza la información respecto a bloqueos en Jalisco. Permanecen activos 4 de los 7 que habían reportado antes de este informe que le estoy compartiendo. 4 bloqueos en Jalisco que parecieran pocos, pues, ante lo ocurrido y ante las imágenes que hemos visto. Imágenes que sí, que si bien se han registrado en ciudades completas como Puerto Vallarta, como la misma zona urbana de Guadalajara. Y por cierto, en la Ciudad de México se reportaba esta tarde en la alcaldía Tlalpan un vehículo incendiado. Naturalmente lo ligamos con los bloqueos, con los narcobloqueos que hay en al menos 9 entidades de la República. Aclara la Secretaría de Seguridad que ese vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, que ya se le había dado seguimiento al caso, es decir, es un vehículo involucrado ayer en un crimen en la Ciudad de México, hoy incendiado en Tlalpan. Y un dato curioso además de lamentable, en esta ola de violencia dominical en Jalisco y otras entidades circunvecinas, y no solo circunvecinas, por ejemplo, más hacia el sur del país, en Quintana Roo también ha habido hechos a donde iremos en unos momentos, pero lo curioso es que 20 sucursales del Banco del Bienestar, en Jalisco especialmente, fueron incendiadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Una reacción, maestro Víctor Hernández, evidentemente pronosticada, es decir, la furia del cártel Jalisco se ha palpado este domingo. Un cártel que ha encontrado huecos pues prácticamente en todo el país. El cártel Jalisco tiene un historial de responder de forma indiscriminada, agredir a la población civil, ataque a instalaciones estratégicas, y habrá que estar al pendiente en caso de que se presente algún nuevo escenario, como los granadazos de Morelia, algún ataque a infraestructura estratégica, como podría ser la planta nuclear de Laguna Verde, aeropuertos. Ya hubo pánico en el aeropuerto de Guadalajara precisamente en el marco de estos ataques. Si en efecto el abatido es el líder del cártel Jalisco y no resulta ser que es algo como el abatimiento de Osama Bin Laden o algo donde en realidad nunca se confirma la identidad de los abatidos, entonces sí podemos interpretar que hay una ruptura del pacto político que tiene la clase política mexicana con el cártel Jalisco en específico, que pagó muchas campañas de todos los partidos, de todos los colores, y en ese sentido grandes concentraciones de población civil como lo son conciertos, transporte público, cualquier aglomeración de personas se convierte en un objetivo potencial para un atentado narcoterrorista. Que por cierto, la situación de los aeropuertos es compleja y la información fluye a cuentagotas. ¿Y por qué le digo que es compleja? Porque el aeropuerto de Guadalajara ha reportado que opera con normalidad, pero no es así. Yo tenía un vuelo y se lo conté a eso de las 3 de la tarde con Joaquín López Dóriga desde la Terminal 2 del aeropuerto. A las 4 de la tarde fue cancelado, nos los pusieron 6 de la mañana. Ahora el de 6 de la mañana aparece 8 y cacho de la noche, es decir, no hay una situación regular en el aeropuerto de Guadalajara. Es así que las aerolíneas han tomado
sus previsiones. Doctor Benítez Manaut, al no haber un heredero natural del Mencho, esto se complica, es decir, se fractura un cártel Jalisco que aun y cuando opera bajo sucursales, pues todos van a querer la corona. Mira, los carteles en su cúpula tienen dos operadores para abajo. La parte sicarial militar y la parte financiera, la de lavado de dinero y la parte sicarial. Cualquiera de los dos podría, no sabemos exactamente, no se ha conocido nombres de los segundos del cartel, precisamente porque no son carteles familiares. Si fueran familiares como los de Sinaloa, ya se sabría, pero no sabemos quién de ellos va a predominar. Obviamente el que maneja las armas le va a querer quitar el dinero al de las finanzas, y el de las finanzas tiene el poder. Son hombres de traje y corbata que se llevan con bancos, que lavan el dinero por todas, con muchas empresas, restaurantes y todo lo que se puede para lavar dinero. No se va a dejar y el dinero lo deben de tener bien resguardado, y si ya está muerto el Mencho, pues el financiero se puede desaparecer con el dinero, y eso no lo van a dejar los sicarios. La parte militar es como un gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, el otro tema es que es un cártel muy descentralizado. Entonces, los sicarios son financiadores del cartel, sobre todo porque tienen una cartera de negocios criminales muy grande, y una de ellas, los principales, es la extorsión por todo el país. Su expansión se debe a negocios no narcotráfico. Que por cierto, el cártel Jalisco, su cartera la amplió inmensamente, que en los últimos 7 años. Desde el COVID estaba extorsionando, extorsionan todo. Mira, desde el COVID se cerró la frontera con Estados Unidos y el narcotráfico bajó, la actividad de tráfico bajó. Se cerró Colombia, se cierran muchos vuelos aéreos, navegación por el mar, etcétera. Y entonces ahí las organizaciones criminales deciden ampliar los negocios. O sea, los negocios criminales tienen los sicarios, tienen las células, tienen casas de seguridad, tienen ciudades, pueblos, y dicen, pues a sobrevivir como sea. No hay drogas ahorita. Tampoco había migrantes en el COVID. Estamos hablando de hace 5 años. Entonces, ahí empiezan las extorsiones a todo lo que dan sobre dueños de negocios y todo, sobre todo a comerciantes con negocios de pie de calle, que son los que se ven. Esos son las víctimas principales, mercados sobre ruedas, por ejemplo, la fayuca de ropa, algo del huachicol, los transportes del huachicol por ya gasolineras alejadas en las montañas. Todo esto es la cartera empleada de los carteles, que también le piden a sus sicarios que sobrevivan pues, con sus propios medios. ¿Qué le da el cartel a los sicarios? Comunicaciones, casas de seguridad, automóviles, armas, y cuando la vaca está flaca, pues háganle como sea y saquen el dinero a quien puedan. Sí. Entonces, es un cartel muy expansivo geográficamente. No Sinaloa se concentra en Culiacán. Por eso la guerra en Sinaloa es Culiacán, pero aquí no. Aquí está por todo el país, está por lo menos de forma intensa en 8 entidades, pero llega hasta la frontera con Guatemala, Tamaulipas, zonas donde otros carteles no se meten, ¿no? Y hemos visto decomisos en otros continentes, incluso que al explorar, digamos, el fondo encuentran alianzas con el cártel Jalisco, maestro Hernández. Es decir, el cártel Jalisco no solo en México, sino es un cártel transnacional, lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos. El cártel Jalisco tiene al menos 4 grandes sucursales. Una en África, donde trafican el kush, que es una mezcla de tabaco con fentanilo, que es muy popular en el continente. El segundo es en Europa y no está compuesto exclusivamente por mexicanos. Hay ciudadanos rumanos, españoles. De hecho, la policía en España y en Holanda, en particular por preocupación por el puerto de Ámsterdam, han anunciado importantes detenciones en los últimos 2 años. La tercera sería Sudamérica, donde hay que recordar que el presidente Noboa, cuando declara su propia versión de la guerra contra el narco, afirma que es muy en particular el cártel Jalisco el que está detrás del asesinato en su momento del candidato a la presidencia allá en Ecuador antes de su triunfo electoral. Y por último tenemos la sucursal en Asia, que es la que gestiona, son los intermediarios en Vietnam, en China, que gestionan los precursores para los opioides sintéticos. Y en ese sentido, aunque a lo mejor esto es un terremoto para la sucursal originaria, el cártel Jalisco no depende de su corporativo, funciona a base de sucursales y ahí hay una suerte de confederación. Es como decir, si hubiera un atentado contra el presidente del Consejo Europeo, aunque eso representa una crisis política, España, Alemania, Francia no colapsan. Es un cártel que por muchos años ensayó su continuidad de negocios y su plan de contingencia para cuando esto pasara.
Son las 6:38 de este domingo 22 de febrero, día en el que Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho fue abatido por el gobierno mexicano, que hasta esta tarde ha enviado comunicados a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Gabinete de Seguridad. Una muy breve respuesta de la presidenta Sheinbaum de gira, cuando decía que el Gabinete de Seguridad sería quien daría los detalles. Mañana amanecerá el lunes, doctor Manaut, y deberá haber claridad, una explicación de lo que ocurrió. Pues tiene que empezar a haber explicaciones. Yo dudo que todavía tengan una versión muy acabada. No estamos defendiendo al Mencho de por qué lo mataron. No. Explicar cómo. Explicar, la presidenta tiene la obligación de abrir la mañanera con este acontecimiento. Yo me imagino que ahorita los cuartos de control de la Sedena, de la Marina, de Seguridad Pública, del CNI, están trabajando la versión que va a dar la presidenta, y será, supongo que el secretario de la Defensa, porque él fue el que capturó al Mencho, aclararán o dirán o no dirán si hubo participación de Estados Unidos o no. A Estados Unidos le va a gustar que digan que sí, pero que operó México pero con ayuda. Sí. Hubo una reunión militar muy importante en enero, Marina, Ejército y Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Comando Norte, aquí en la Embajada Nueva de Estados Unidos, para cerrar los ámbitos de la cooperación de inteligencia y operativa contra las organizaciones criminales. Este esfuerzo en la parte militar de Estados Unidos la concentra el Comando Norte, aunque no exclusivamente, pero básicamente el Comando Norte, y el Comando Sur en las zonas operativas más allá, por la parte de zona de Panamá, Ecuador, Perú, todo esto. Entonces, alguna explicación tendrá que dar. Obviamente al gobierno mexicano le va a interesar colgarse las medallas, necesita éxitos, pero Trump también necesita éxitos, y bueno, él no escatima saliva para decir yo soy el que gana todas. Bien. Entonces, algo dirá quizás Trump el martes en su Estado de la Unión, porque va a dar su informe de un año de su gestión presidencial ante el Congreso de los Estados Unidos, y puede ser que lo mencione, puede ser. Ahorita tiene más problemas internos que externos, pero bueno, Estados Unidos es una potencia global y la política exterior es importante, ¿no? Maestro Hernández, regáleme una conclusión de un minutito. Híjole, a mí me parece esto la manzana envenenada en la medida en que, a ver, sí es el narcotraficante del siglo, era la detención que era prioritaria desde la época de Enrique Peña, y sin embargo hay que recordar que los aseguramientos históricos o las extradiciones históricas o los abatimientos históricos no acaban con la guerra contra el narcotráfico, que hacer estos abatimientos o arrestos son paliativos, pero no atienden el problema de fondo, que son, por un lado, el esquema de prohibición de las drogas, que en general cualquier cosa que esté prohibida o altamente tasada, como el tabaco o el alcohol, hay incentivos para traficarlo y pelear por el control de ese mercado. Y segundo, el flujo de armas desde los Estados Unidos hacia México. Si estuviéramos en cualquier lado, en Australia o en Japón, esto sería el fin, pero ahí hay una línea de flotación que tienen los cárteles que permanece sin ninguna alteración a nivel logístico. Maestro Hernández, un gusto. Gracias por la Doctor invitación. Benítez Manaut, gracias. Igualmente. Pausa, le seguimos con el tema al regreso.